Amigos, bienvenidos a Relatos Inquietantes Panamá Oscura, el podcast que explora el lado sobrenatural del folclore panameño y demás fenómenos inexplicables. Yo soy el juglar y nuevamente en el podcast nos acompaña nuestro amigo Astalto. ¿Cómo estás, Astalto? Bien, bien, bien. Feliz de estar nuevamente aquí de nuevo con ustedes. El episodio anterior fue muy interesante, hablamos muchos Sí, temas, sí, nuestras total. experiencias, ¿no? En el arte. Fueron impresionantes las experiencias que nos compartiste en el programa anterior. Y bueno, retomando ese episodio, como te estaba comentando la semana pasada, sí quedé como un poquito curioso sobre lo que mencionabas de las posesiones demoníacas. Entonces decidí invitarte al programa nuevamente como para ahondar un poquito más sobre el tema de la posesión demoníaca. Si bien es cierto, Aragón es nuestra ente folk, Astalto acá sería como un tipo versado, como quien es una persona muy instruida, muy leída en temas espirituales. Y bueno, decidimos invitarlo. Y bueno, para que nos comentes, nos des un poco de luces sobre el tema en sí. Y bueno, el micrófono es tuyo y adelante, Sí, sí, gracias. cuéntanos. Lo que sucede es que cada vez que hablamos, ¿no? O escuchamos más bien posesión demoníaca, nos viene a la mente, ¿no? De la película de Exorcista, Claro. Linda Blair de los 70, Ujú. ¿no? Y todo este tema que está enfocado más a la religión cristiana, católica. Ahora, no sin ánimos de ofender, ¿no? O sea, de las religiones ni Sí, nada de claro, eso. el tema no es aquí incomodar a nadie, sino es como compartir criterios y recibir esta información, ¿no? Para aclarar ciertos conceptos, ¿no? Sí, exacto. Lo que sucede es que la iglesia católica es, como quien dice, la más, la que todo el mundo conoce en temas de exorcismo, ¿no? Y la Ujú. que siempre uno recurre, ¿no? Claro, Casi siempre, por ejemplo, lo que estamos hablando la semana pasada, ¿no? No, que se ve tal entidad en esta casa, llámate a un cura que les la bendiga. claro, Y el cura, obviamente, es exacto. católico, es cristiano, pero Ujú. la religión cristiana es una religión relativamente joven a comparación de la mesopotámica, la egipcia, ¿no? La, ¿Cómo se llama? La Yoruba, que es una región africana, que se puede decir que es la más antigua del mundo porque la civilización nació en Ile-Ife, o sea, los Sí, primeros hombres, por decirlo claro, así, ¿no? claro. Entonces, pero bueno, entonces, siempre nos enfocamos a esto, ¿no? Pero hay muchas entidades, ¿no? Que no se consideran cristianas y que poseen gente en distintas religiones, inclusive en las aborígenes también hay tipo de, de espíritus o entidades, porque para ellos una cosa es una entidad porque no están relacionados con el tema este de demonios, Claro, como es lo que mencionaríamos como un chamanismo. O sea, el chamán, de su conocimiento puede, como quien dice, llamar a los espíritus y esto lo poseen de cierta forma para darles algún tipo de guía a quien la solicita, ¿no? sí, también como el espiritismo en Allan Kardec, que es considerado el padre del espiritismo. Ujú, Sí, hay personas que tienen esta habilidad, ujú, este don más bien, ¿no? Y lo van desarrollando de poder hacer que un espíritu ujú. les hable, porque unas veces les habla y ellos Ajá, van comentando lo que le va hablando a este espíritu, claro. y otras veces que es un poco más terrorífico, que es Ujú, como cuando te da la parálisis del sueño, ¿no? O sea, puedes ver, pero no te puedes mover. claro. Y puedes ver cómo ese espíritu dentro de tu cuerpo te permite que veas, ¿no? Que seas Más no consciente. puedes hacer nada. Exactamente, no pasa nada, pero si lo escuchas, te escuchas a ti diciendo, mira, fulanito, tienes que tener cuidado con esto, te puede pasar esto, ¿no? El espíritu hablando, ¿no? Y también más terrorífico. Claro. Pero no es una posesión mala, es una posesión que como es consensuada, es Ujú, como un quid pro quo, te permito que hagas esto, hables esto para orientar a una persona o si una persona tiene tal problema, como los chamanes, ¿no? Eso es de los chamanes, ¿no? Cuidar a la tribu, que está pasando algo malo, bueno, vamos a ver qué está pasando, tienes que mostrar esto, tal hierba, no sé qué, el espíritu me dijo que esa hierba nace en el árbol de secoya específico, no, así mismo, claro. para limpiar ese camino y orientar, ¿no? Cada quien tiene un destino que hay que cumplir en el mundo. Lo que sí sucede algunas veces es este tipo de posesiones demoníacas, por decirlo así, o bueno, de otro gente, que utilizan esa posesión más que todo para... Es que también hay algo muy importante que hay que hablar, que
la gente piensa que no, que los demonios se le llevó el alma, se la comió, se como la quien, comió, ajá. se la alimentó. Eso es algo más como de videojuegos o Ficción. ficción, exactamente, ¿no? Estamos hablando de algo de multiversos, ¿no? Ya de escritores como Michael Moorcock, ¿no? Del devorador de almas, de Melioné. Pero no sucede así, en verdad lo que esta entidad quiere son esclavos, porque en la posesión, ¿no? Que nada lo puede poseer, empezando por ahí, nada te puede poseer si tú no quieres, no le das permiso, no puedes tomar posesión. Entonces, estas entidades que hacen van debilitando, obviamente, tu nivel espiritual. Pues, primero, el primer paso, ¿no? El miedo, después viene la opresión, la posesión, y después viene lo que es la muerte, que es lo que ellos quieren, para tener tu alma o tu espíritu bajo su poder. Vas a trabajar para mí, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Como un esbirro, pues. Exactamente. Un esbirro y si espiritual. no te torturo, porque obviamente mi nivel espiritual es más grande y la mía. Así que, hasta que, bueno, por eso salen también lo que las religiones consideran lo que son los muertos oscuros o de bajo astral, porque no tienen ese nivel, se pasan, ¿sabes? Van contigo, se te pegan, no empiezan a tomar ajustes en tu casa, algunos tienen ya nivel para poder moverte las cosas, hacer ruido. Si tienes una persona que sea sensible, si los escucha. O sea, son como estos que yo he visto o he escuchado de que ven que no, que en la casa hay una sombra negra, que las cosas se mueven, que de hecho, como comentabas con el caso en el episodio anterior de la niña que sí veía al hombre de oscuro, de ojos rojos, o sea, siempre sí, o sea, puede darse el caso de que una persona incluso los pueda ver. Sí, esto, ¿cómo les llamaste? Espíritu de voz astral. Ajá, pero el nombre que le habías dado. Muertos oscuros. Muertos oscuros. Sí, exacto. Sí, exacto. Eso también, a ver, pero cuando llegas a fallecer, también las obras que nosotros hacemos, ¿no? Obviamente, si hacemos buenas obras, no vamos a, como quien dice, ir subiendo en el plano espiritual para poder llegar a una reencarnación, como quien dice, ¿no? Volver a tener otra oportunidad de nacer, tener una vida humana, en este caso. Entonces ya quedan, solamente se enfocan en la maldad. Me gusta que soy malo, me gusta ser malo, no tiene nada malo, en teoría para ellos. Claro. Y siguen haciendo en el plano espiritual. Pero ¿qué sucede con eso? Hay otras personas que pueden, como quien dice, chamanes, o maleros, espiritistas, que les gusta utilizar a ver, no hay religión mala, sino malos religiosos, y personas, pues dicen, no, que magia negra, magia blanca, magia azul, verde, no, la magia no tiene color. Exacto. El color lo tiene el corazón de las personas. Claro. Si tu corazón es oscuro, tus acciones serán malas, pues. Hay personas que utilizan estos espíritus, no, me tiraron un muerto, no sé, todo el mundo esto. Sí, esa expresión yo la he escuchado, sí. Me tiraron un muerto, tengo un muerto encima, mira que me duele aquí, que no sé qué, no se siente. Lo que pasa es que no vas a progresar. Tienes como un estancamiento total. Y cuando hay este tipo de entidades de muertos oscuros de bajo astral, algo muy peculiar es que son los malos olores, como pactos, como muertos, una lagartija que habrá entrado, que le habrá matado. Una rata, algo. Sí, eso, como un pequeño olor putrefacto. Y se va amplificando según el tipo de espiritualidad, ¿no? Si hay energía negativa en la casa, se van alimentando. Entonces, hay este tipo de entidades que son de bajo astral, astral medio, astral alto, que ya entonces pueden tener un nivel de posesión a la persona, un espíritu muy fuerte, que sabes que quiero volver a sentir las emociones humanas, por ende voy a poseer a esta persona y quiero entonces, ¿sabes, no? A veces ni siquiera hasta la muerte, simplemente para volver a sentir esas emociones, porque no está el nivel para poder llevarte con él, como quien dice, arrastrarte con él al plano de la muerte, y poder entonces dominar. Todavía no está en ese nivel, hay niveles espirituales de esas cortes, ¿no? El tema esto de los demonios, entrando al tema cristiano, sí, obviamente, estamos hablando de entidades de siglos y siglos que obviamente han desarrollado o ya tenían este poder con
momento de la creación, ¿no? Vamos a basarnos en lo cristiano en este Sí, caso. vamos ¿no? a basarnos en el libro de acá, de obviamente que cuando el mundo, antes del mundo ser mundo, fue la primera batalla en el cielo, de los ángeles caídos. Tú me comentabas hace unos días sobre, recuerdas que estamos hablando sobre que hay como un concepto errado de cuando te dicen de que sí, está poseído por Satanás y que Satanás Sí, no es, correcto. o sea, tú me explicabas algo sobre ese concepto, Sí, ¿recuerdas? lo que sucede es que mucha gente dice que no, que es Satanás, pero Satán significa opositor Ajá, o opositor, adversario, adversario, ajá, lo que me estabas ¿no? comentando. Y no es un nombre precisamente, o sea, no, que fue Satanás, fue un opositor, sí, pero Sí, ¿cómo se llama el opositor? No es como, por ejemplo, en derecho, no, el imputado, sí, pero ¿quién es el nombre del él tiene imputado? debe tener un nombre, claro, Fulanito de tal es el imputado. exacto. Así mismo pasa con esto, o sea, el primer término que se puede ver es en el Tanakh hebreo, Ujú, que cuando todavía los hebreos estaban bajo el imperio persa, ujú, en este libro del Tanakh, se aprecia en los escritos Hasatán, que se refiere al opositor. ujú. Es como una palabra compuesta, pareciera, ¿no? Pero que Mm, eventualmente con el tiempo se redujo y las malas, como tú me decías, las malas las malas traducciones, traducciones. exacto, empiezan no, Satanás es malo, Satanás es el malo, Satanás es el malo. Es Lucifer, no, Lucifer es No, el es una nombre. cosa y Satanás es otra. Satanás, Satanás puede ser Satanás, Lucifer es el Satanás. Ajá, ahí Sí, sí. porque Porque es Satanás es el el opuesto opositor. del adversario, ¿no? Eso del adversario es como decir, fulanito de tal es el imputado. Exacto. Exacto, toda la Total, razón. estamos bien claritos. Pero Exacto. una cosa es eso, o sea, otros 500 pesos Sí, de eso saber el nombre del imputado, como dices exacto. tú. Y eso lo aclara más en la costilla menor de Salomón, Ujú. cuando vemos en la parte de la Argotia, que él llegó a dominar 72 demonios Ajá. por parte de los hilos, que eran los signos que le daban, Ujú. cómo poder dominar. Inclusive, tú también me comentaste que el palacio de Salomón fue el Sí, templo de correcto. Sí, Salomón. y tú me dijiste cuál fue, ¿no? Sí, él utilizó a Asmodio para que le construyera el palacio y liberó, o sea, como quien dice, ¿no? Y Ujú. también eso lo vemos en la parte acá un poco de Arabia, ¿te Ujú. acuerdas? Lo que Los es jinn, los jinn, ajá, de que que frotas estaban la la lámpara y lámpara y sale el demonio, en verdad frotas la lámpara porque quitas el sigilo, el sello de es protección. así porque lo mantiene, porque lo contiene, ¿no? Sí, al quitárselo sale este jinn, este genio, pero no es un genio, demonio, Ujú. ¿no? Y obviamente para que tú le pidas. Claro. Pero eso no se debe hacer así por así, eso tienes que tener un círculo de protección, ¿no? Sí, no es Que como, pero no es como te lo mm, pintan en las películas o en las cómics, que no, te froto la lámpara, si te va a dar tres aparece y, deseos, que ay, no sé qué, no sé chévere, cuánto, ajá, exacto, claro. no, eso sí hay un, un cuidado especial, ¿no? Ujú, Un protocolo, o sea, tu seguridad primero, por eso es que Salomón, ¿cómo lo pudo dominar? Porque inclusive en los escritos del Talmud y demás hay eh, escritos, sí, ajá, no sé qué dice sí, que claro. el trono donde estaba Salomón, el Ujú, mismo cuarto, ujú. no, si lo mirabas de arriba, era todo un círculo de protección. O O sea, sea, el demonio que el entraba trono ahí mismo en sí era un círculo de protección, estaba sobre, o sea, sí, exacto. Tú entrabas, cualquier demonio que entraba, ya quedaba ahí atrapado. atrapado. Ujú, No, eso pasó en la historia famosa de Salomón, ujú. de la equidad cuando llegaron las madres, Ah, el niño, ¿te acuerdas? No, sí, no, que este mi hijo, ella lo ajá, ofreció, que no sé qué. claro. Nana y Lilith supuestamente eran esas mujeres que querían probar la sabiduría de Salomón Ujú. y llegaron estos demonios, Lilith y Anán, creo que se llamaba. Y obviamente al entrar, de una vez se percataron de que Ujú. Que de estamos hecho, atrapadas. creo que recuerdo que incluso hay una historia en la que Salomón, uno de los demonios, lo logra engañar para que él como que se despoje del poder que él tenía, de la protección que él tenía, y él queda trasladado en un desierto. No sé si es la misma, no sé si es con Salomón esa historia, de que el mismo demonio le dice que tú no puedes, o sea, no puedes, sin tu sigilo o lo que sea que tuviera, no puedes controlarme. Y Salomón, como quien dice, o sea,
falló, se fue de boca, dije, pero yo sí puedo. Y eventualmente el demonio logra engañarlo y a él lo trasladan a un desierto. Eventualmente él logra regresar al palacio y logra recuperar el poder que él tenía. No sé si sea la misma. Podría ser, porque también lo que pasa es que somos seres humanos y pecamos a veces de soberbia, tú Claro, sabes, ¿no? claro. Ya, he podido dominar a 72, el 73, puedo hacerlo también y sin mi anillo de protección y sin sigilo. Puede ser esa historia. Sí, porque claro que te llenas de soberbia de que, ya si ya tengo, como dices tú, tengo 72, uno más, ya yo lo puedo, ya con los ojos cerrados lo hago. Sí, exacto, entonces puede que haya pasado eso. Sí. Entonces ahí tienes tu sigilo de protección, evocas a este demonio, ¿no? Entonces, se forja un pacto, ¿no? O sea... Sí, esto no es como quien dice que, bueno, lo haces de buenas a primeras o sea, hay como un ritual, como quien dice. Sí, exacto, hay un ritual y sin ofender a las personas que tienen sus tendencias satánicas, el satanismo es totalmente distinto al que vemos por ahí, que te pasa vestido de negro, que voy a sacrificar un gato, un perro, un chivo negro en Halloween, en un cementerio. No, eso no funciona así. No funciona así. Okay. Lo que van a invocar o evocar es que venga la policía y se las va a llevar presos, detenidos por maltrato animal. Exacto. No hay gatos negros. O sea, que yo sepa, no hay demonios que te pidan en la Argotia. Ajá. Ni gato, ni perro, ni chivo, ni perico negro. No, inclusive, por eso hay que conocer, ¿no? El arte del ocultismo, el arte en que te estás adentrando, para no cometer este tipo de errores. De errores, sí, claro. Exacto, porque lo que simplemente vas a traer es una entidad de un plano astral bajo. Y tú piensas que estoy logrando invocar al demonio. No, no estás invocando un demonio, estás invocando un espíritu que está por ahí, debajo astral. Un muerto oscuro, como sí, le exacto, un muerto oscuro que, bueno, ve sangre y dice, ay, mira, me están ofreciendo sangre, pero no se lo están ofreciendo, está viendo la sangre porque tampoco sabes el nombre de este muerto para decir, tú, fulanito y tal, te invoco, quiero que me ayudes en esto y te voy a dar esto. ¿Te parece? Porque él también puede decir, sabes que no, yo no quiero. Claro. Yo quiero es una cerveza, yo quiero es tal botella de ron, quiero cigarro. Tú me comentabas que había uno en el texto de Salomón que pedía incluso arroz podrido. Sí, hay varios según cosas como sigilos, hay sigilos. Sigilos por eso digo, que no todos los demonios que piden sangre. O sea, y es como así. Hay unos que piden, por ejemplo, hay uno que pide arroz podrido. Inclusive hay uno que es más como que raro, coprofílico, porque en el sello él te pide excremento y tú dices, pero fresco, o sea, prácticamente tienes que defecar ahí para poder evocarlo y que ganarle el favor a uno. Dime, más complacido con esto, dime, ¿qué necesitas? Porque también los demonios son, como quien dice, cada quien tiene su especialidad. Exacto. Sí, tú me comentabas eso en alguna conversación de que cada sigilo es como quien dice, lo pongo de esta manera, como una serie de instrucciones para cada uno y cada uno tiene como que ejerce una función específica. Exactamente, es como nosotros que estudiamos, uno estudió Derecho, otro Medicina, otro estudió Antropología, otro Arquitectura, más inclusive a Modio lo evocaron, pero por eso, porque él es un genio matemático arquitectónico. Por eso fue que él lo utilizó para Salomón para poder construir el templo. Hay uno que tú lo evocas y lo que hace es que no, te da como dislexia, no puedes leer bien, se te traba la lengua, no escribes bien, te saltas palabras. Y uno se pone a pensar en este tiempo, ¿para qué sirve este demonio? Pero en esos tiempos era muy importante porque una persona que quería conjurarte algo, si no tenía el léxico para hacerlo, no podía hacerlo. Exacto, podía. Entonces, claro. ¿Qué hace? Ese demonio, yo creo que, así como en los juegos a veces de video, de rol, que de repente, bueno, le voy a silenciar, no puede invocar el hechizo, no puede decir el hechizo para traer la magia. Bueno, así mismo es este tipo de demonio, ¿no? Pero, como vuelvo a decir, no es porque mate un chivo en viernes de Semana Santa o en Halloween. No, eso no funciona así. Por favor, no estén haciendo eso de que... Es que obviamente se presta por la época, ¿no? Que mucho se piensa y se estila de que las energías, las magias se da mucho en ese periodo de tiempo, porque obviamente también está el poder del pensamiento, ¿no? de las personas, y obviamente sabes que un pensamiento colectivo
puede atraer, puede generar, ¿no? Pero obviamente, como dices tú, muchos cometen el error de sacrificar un animal indefenso cuando en realidad no es necesario, o incluso para lo que estás haciendo no tienes la instrucción necesaria, o estás buscando atraer algo que en realidad no comprendes, que es lo que hablamos siempre hemos hablado, perdón, en algunos episodios, de que a veces uno no tiene como que conciencia de las cosas que con las palabras puede decir o invocar. Sí, O sea, es correcto. Por eso es que para cada invocación o evocación necesitas el nombre. ujú. Tú No, sabes que, perdón, ahora que estabas comentando, explícanos la diferencia entre invocación y evocación. invocación es cuando yo utilizo el nombre de esta persona. O sea, por ejemplo, cuando tú le rezas a un dios, Ujú. un santo, no sé qué, fulanito de tal, no sé, lo estás invocando para que te dé su ayuda, pero Interceda por ti. exacto, indirectamente, te voy a mandar mi ayuda. Evocar es cuando tú lo atraes a este plano, no, y se puede materializar en este plano, Ok. y lo ves y te dices, sí, dime, ¿qué pasó? O sea, es muy Sí, diferente los dos totalmente. conceptos. Sí, Sí, ya claro. estamos hablando de ver este plano astral o abrir una puerta astral para que esa entidad venga, que se materialice aquí, que necesita una gran fuerza espiritual, no cualquier entidad que puede pasar de un plano a otro y materializarse, ¿no? Para que tú lo puedas ver, para que te sea grato, porque algunos quizás no tienen una apariencia Muy eh, agradable para la vista. exactamente, pero a nuestra percepción que tenemos en este plano, porque quizás en otro plano puede ser un Brad Pitt, un Henry Cavill, ¿no? Pero nosotros lo vamos a ver todo grotesco, todo no sé qué, y Claro, no estamos... porque en teoría también se da mucho el hecho de que lo que nuestro cerebro puede interpretar al presenciar una entidad de este tipo es lo que nuestro cerebro puede, o sea, en su capacidad de poder como que interpretar para que uno pueda tener una imagen de lo que estás viendo. Porque muchas veces, por ejemplo, el tema de los ángeles, que Ujú. mucha gente piensa que los ángeles son personas, o sea, son seres humanoides con alas y con de luz y con bata. Pero si tú investigas y te pones a leer más textos, ahí existen varios tipos de ángeles, existen las potestades, las Los potencias, los principados. principados, y cada uno tiene una forma distinta, que en la Biblia se estila mucho en los textos hablar de que cabeza de buey, cabeza de halcón, cuerpo... tú sabes que Sí, son como elementos como que siempre em, recurrentes, pero el tema de los ojos, los que son de ruedas, sí, como ruedas de fuego, que los querubines es- no son los gorditos que te ponen, que eso lo romantizó mucho el arte sí, ese fue el el un renacimiento. renacimiento, y en realidad un querubín no es como lo ves en la No, imagen, o sea, es no, un... es a lo que pasa. Ahí podemos entrar más de todo en el libro de Enoch. El libro de Enoch es que sí se especifica cuando él fue llamado al cielo, como quien dice, le hicieron el tour por el cielo, Ujú. no como él describe a los ángeles, que tienen los arcángeles tienen 6 pares de alas, Las, no cada ojo, que tienen ojos en en las las alas hay alas, ojos y eso. exacto, Ujú. los querubines, como tú dijiste, los ángeles normales, que son los mensajeros, y está Metatron, que Ujú. es el que le escribe a Dios, el que está justamente enfrente de él, todo escribiendo, que tiene 72 pares de, por ejemplo, 72 pares de alas, con ojos, prácticamente después de Dios, Sí, él es él el que está ahí, ¿no? mm, Como si fuera casi una de las tres divinas personas, exacto, sí, ¿no? por la cercanía que tiene, pero esa es Exacto. otra historia. Que exactamente. Que eso es lo que. Bueno, sí, otra Sí, historia. Bueno, o eso es sea, lo que volviendo, o pasa. sea, lo que queríamos, lo que yo quería En las era, como formas. quien dice, de trasfondo es como que es esa interpretación del cerebro de cómo uno ve este tipo de entidades, o sea, porque el cerebro en alguna forma tiene que traducir Ujú. lo que los sentidos le permiten ver. Entonces, y es lo que dices tú, es la perspectiva, porque tal vez en su plano es atractivo, más en nuestro entorno acá, en nuestro plano, es algo como no es normal o es como horrendo. O sea, es esa interpretación, cómo uno ve las cosas también, ¿no? Sí, mira, tú sabes que eso puedo hacer una mención de lo que acabas de decir en una película. No sé si te acuerdas de esta película de que Contacto. Ujú. Con Jodie Foster. Exactamente, Ujú. Contacto.
que cuando ella supuestamente crean todo esto y tienen la Hacen la cosita, esfera para que hacer ella la... Juan se trasladó a todo esto, que ay, que hubiera mandado un poeta en vez a mí, porque todo el universo como era bonito y fue llevado dizque, hasta donde estaba el extraterrestre, Ujú, que tomó la forma del papá exacto, y que le dice que no, no soy tu papá, pero toma esta forma, porque quizás la forma auténtica de nosotros no te iba a gustar, exacto. ¿no? Así que decidimos sacar de tus recuerdos, ¿no? Esta forma para que no te asustaras, porque quizás nosotros vamos a ser muy grotescos para tu perspectiva. Claro. No puede ser eso también. Ujú, No como tratar de ilusiones. Entonces, por eso es que esa es la diferencia entre la invocación y la evocación, ok. ¿no? Que es muy distinta. Estamos hablando de algo muchísimo más grande, ¿no? Que no cualquiera, ¿no? Sí, no es cualquiera el que lo puede, o sea, el que lo logra es porque en realidad sí está versado en el tema y tiene las precauciones, como dices tú, ¿no? Porque en realidad hacer este tipo, y obviamente no estamos incitando a nadie a hacerlo, Sí, sí, por favor. o sea, se requiere de mucha práctica y mucha experiencia en el tema, ¿no? Sí, en el Y ocultismo, en esta cosa, y exacto, o sea, nosotros aquí no estamos, para acordarnos en salud, no le estamos diciendo a nadie que ahora se meta al ocultismo y trate de invocar ni evocar ningún tipo de demonio, lo tomamos claro aquí, ¿no? claro. Sí, lo que te iba a comentar era que, bueno, entonces, retomando la línea de lo de la posesión, tú comentabas que, o creo que lo conversamos, de que muchas veces, o no, creo que lo dijimos ahorita, que se malinterpreta también como el tema este de cuando una persona está poseída. Muchas veces, tú me comentabas que muchas veces no se toma en cuenta primero lo que es el tema psicológico, que de Exacto. hecho tú me comentabas que existen varios tipos de epilepsia y Ujú. que muchas veces se malinterpreta como una posesión y no lo ven como quien dice, un tema de salud mental. Exacto, sí, hay muchos, como dos o tres tipos de epilepsia en realidad, Ujú, que no es este que empiezas a convulsionar y tirarte, hay uno que efectivamente pierdes el control, tú pierdes el control de tu cuerpo. Se dice que estás hablando en lenguas, pero en realidad son, ¿no? Entonces, como ciertos recuerdos de tu mente que va uniendo, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que he escuchado y todo las empieza como quien dice a unir, ujú, ¿no? Y tú piensas, no, está poseído, está hablando en lengua. ujú, Mira cómo se está trepando esa pared, que no sé qué, él nunca se había trepado esa pared porque tú no tienes control de tu cuerpo, claro. ¿no? Entonces, por eso es que los exorcistas, que el Vaticano tiene un protocolo muy bueno, que por cierto, que es, primero mandan, como quien dice, a un sacerdote evaluador o investigativo que va a agotar todo lo científico. Ujú, Que esta niña está poseída, bien, vamos a ver, vamos a donde la casa donde está viviendo, vamos al cuarto que la tienen amarrada, a ver, diga, ¿quién es usted? Yo soy Satanás. Ah, Satanás. Bueno, si eres Satanás, puede hablarme en arameo antiguo, en sirio arameo, en lo que tú quieras. No, no, esa es la película Excalibur. Háblame en verdad de arameo antiguo. O sea, no puede. No, claro. entonces ya hacemos esa cosa. Y cada una vez va descartando, ¿no? Ujú, Pero ellos tenían una grabación, se ponen a grabar, empieza a decir un pocotón de versos, que no sé qué, ajá. ¿Y quién soy yo? Tú eres fulanito de tal. Tu mamá se llama tal y tal, no sé qué, y tú ya. Lo que realmente lo vemos hacen, entonces, ujú, interesante. Y empieza el fenómeno de este Porter, empieza a moverse las cosas, ¿no? Ya entonces él tiene que, no, no, esto pasó esto. Así que cuando que, llevan con esta grabación a un lingüista, obviamente, que tiene ujú, el Vaticano, que no, mira, este es antiguo, esto es arameo, esto en verdad sí te está diciendo esto, esto, esto y esto. exacto. Ah, bueno, se mándale un exorcismo. Sí, que incluso he leído o he visto de todo un poquito, que incluso se habla del tema de que existe la materialización de objetos. O sea, Mm, que en efecto la persona que es poseída puede generar, saca de la boca clavos, sí. eh, eh, Vomitan vomita a alacranes, animales, o sea, exacto. hay una generación espontánea de vida, o sea, Ujú. pero vida diminuta, ¿no? O sea, sapos, escorpiones, insectos. De hecho, cuando la persona en realidad está con la sintomatología, por decirlo de alguna forma, la persona logra, cuando es un idioma, otra lengua, o sea, se confirma
que en realidad la persona, cuando supongamos una persona que en su vida ha escuchado griego o latín o qué sé yo, la persona lo empieza a hablar de manera perfecta, y dentro de todo, como comentábamos en algún momento, o sea, son lenguas muertas, que tal vez la persona, ya sea por su escolaridad o su, ¿qué te digo?, por su estatus social, jamás escuchó sobre el idioma, y la persona empieza a hablarlo de forma fluida y de forma perfecta, Sí, como claro. si hubiese crecido Sí, ahí vemos que efectivamente hay otro punto, como quien dice, a favor de la posesión, porque ven acá, por su etnia, por su educación, por como tú dices, ¿no? Jamás esta persona tiene un conocimiento de alemán, o Exacto, de italiano, o de Egipto, como tú dices, exacto. Ujú. babilónico antiguo, o sea, O sea, son cosas como que muy puntuales. exacto, o sea, ahí sí ya, y ven acá, Y de nunca hecho, había hablado de... claro, y de hecho yo creo que llegué a leer que el fenómeno de lo que tú hablas, de que hablas en lenguas, es un fenómeno lingüístico. No recuerdo la persona el término, cómo es el término, pero el lingüista explicaba que la persona como que en su subconsciente recopila fragmentos de cosas y crea como su propio lenguaje, más no es una lengua antigua. Sí, porque no tiene congruencia en sí, o sea, Son si es una sonidos más que todo, exacto. recopilación de sonido o frases que él va grabando, por decirlo así, de escuchar aquí, escuchar acá, no sé qué, el cerebro, ¿no? Tú sabes que es una computadora. Ujú. De Sí, le repente va grabando. Ujú, entra este trance psicológico y empieza como a vociferarte todas estas cosas unidas. ujú, Tú piensas, man, ¿qué es esto? ujú. Pero no, está hablando en lengua. Quizás, por decirlo así, si hubiera una persona que te pudiera traducir todo lo que habla, quizás esté diciendo papa frita, ketchup, mesa, silla, televisor. No tiene congruencia lo que está diciendo Exacto, porque está diciendo mesa en alemán, silla en francés, televisor en japonés. O sea, y todo cuando obviamente se une, pues, tiene congruencia. Por eso es que sí, tiene que haber, como tú dices, un dominio del idioma y en que una está hablando. O fluidez, sea, y exacto. totalmente te puedo decir, sí, yo soy fulanito de tal, dime qué es lo que tú deseas. Tu mamá ahorita mismo está cocinando un sancocho. Un ejemplo. Y tú no estás, y ni siquiera estás allí, o sea, la persona está, vamos a suponer, está del otro lado de la casa, o te Ujú. habla de una persona que está a kilómetros de distancia y te da datos que nadie o sea, humanamente hablando podría darte, sino que fuese una entidad. Exactamente, es como, como este capítulo de American Horror Story, Ujú, cuando Asylum, cuando vemos que el asesino serial estaba agarrando a la niña, y supuestamente el niño, perdón, que estaba poseído, que él le dice, sí, pero tú eres el Bloody le dice a no sé qué más ujú. se queda de porque él era el asesino serial. Exacto. O sea, de una vez le leyó, tú eres fulanito, no sé qué, a mí no me va a engañar. Entonces se queda de él Sí, se lo... porque poseen el poder de adivinación, como quien dice, o sea, pueden ver más allá, que es lo que hablábamos al principio de estas personas, estos espiritistas que tienen la habilidad, el don, de que pueden, por medio de un espíritu, ver más allá de lo que una persona podría ver, que entonces se pedía su consejo, su guía, para poder realizar actividades a futuro, ¿no? O sea, o ver cómo era la mejor manera, el mejor plan de acción para seguir con su vida o las decisiones a Sí, tomar. exacto. Lo que pasa es que, por ejemplo, eso lo podemos ver, el campo de visión lo podemos ver aquí, por ejemplo, entre nosotros. A ver, tú solamente puedes ver lo que, por decirlo así, mi altura, hasta donde mi vista ve. Ujú, Pero si yo estoy en un 15.º piso, ¿no? Yo puedo ver a ti, puedo ver todo el camino que hay por delante tuyo, las bifurcaciones que hay y decirte, no, mira, ahí hay tranque, mejor agarra por acá, sigue por acá, ten cuidado con él, porque ahí que veo un par de personas extrañas, así que coge a la derecha y te puedo dar una orientación. claro. No, eso es lo que pasa con el plano espiritual, están más arriba, pueden ver como quien dice, Ya desde como de del tope de un edificio pueden ver todo. sí, como si fuera un Google Map, vamos a Ajá, ver, exacto. Ajá. pero ellos solamente tienen una visión, en este caso los espíritus tienen que seguir un ciclo natural hasta el día de su reencarnación. Ok. Por decirlo así, si tal espíritu me está hablando de aquí a 10 años, porque ya después, el 11.º año, ya no te puede decir nada porque solamente puede ver Hasta cierto en la línea de tiempo, hasta cierto punto. hasta los 10 años, porque el 11.º es el reencarno. Solamente Ah, ok. puedo hablarte hasta ahí. Ujú. Ya tendría que ser otro.
viejo, o a otros que todavía me falten mucho más, como Ajá. quien dice, ¿no? En este tipo de casos. Ya en tipo, por decirlo así, de deidades, ya estamos hablando distintos. Ya la deidad puede ver, como quien dice, ¿no? Presente, pasado y futuro, Ujú, ¿no? Sin ningún tipo de restricción. Por eso ya es en tema de deidades, ¿no? claro. En este aspecto. Sí, es Pero el otro, es tema, otro, es otro tipo de visión, como quien dice. exacto, el tema espiritual es eso. Entonces, la posición a veces que te hablan de que no, que yo fui a tal iglesia en tal lado y yo vi como de repente en la hora sagrada de la misa, eh, 30 personas se tiraron al suelo, empezaron a hablar en lenguas y respingaban por ahí, que no sé qué, no sé cuánto. No hay posesiones colectivas. Claro, No hay posesiones colectivas. Eso es histeria colectiva. exacto. No sucede de esa forma porque volvemos al punto inicial. O sea, tiene que haber, primero, tengo que bajar el nivel espiritual tuyo, por eso por medio del miedo. Después tengo que seguir alimentando ese miedo con la opresión que ya te puedo manifestar físicamente, los aruñazos, los Las marcas golpes, físicas, claro. te ahorco, ¿no? Y para que caigas en la resignación, que, ay, bueno, ya, pase lo que tenga que pasar, pues, sí, total, Ujú. ¿no? Sí, Y porque caes como entonces, en una depresión. exacto, ya quedas ahí como que, pues ya, me va a matar que me mate. Eso pasa, ya te resignas. Y ya le abres la puerta, como quien dice, para que él entre y ya, entra aquí. Ujú, ¿No? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, ¿cómo hacer colectivamente? Eso tiene un proceso. O exacto. sea, No, todos en estas 30 personas, en ese justo momento, ¿no? Habían 30 demonios, ¿no? Y ya de una vez entraron a la prueba, la celda está abierta. O no ujú, sé, quizás una persona los sabían que todas esas 30 personas estaban en un estado de depresión fuertísimo, ujú. ¿no? Y que ya estaban en el estado de resignación, y entonces, no, vengan acá, yo los voy a invocar para que agarren a todas estas 30 personas y la... No, eso no pasa de No esa es de forma. forma instantánea, claro, porque No, igualmente los casos que se han documentado siempre las personas entran como en ciertas etapas, o sea, he leído pues que hay personas de los casos que entran como dices tú, un tipo de depresión, incluso hay episodios de ira, o sea, de conflicto, hasta que eventualmente se aúna al hecho de las manifestaciones físicas dentro de la casa, hasta que finalmente ujú, la persona cae en lo que es la posesión en sí. O sea, no es un proceso de segundos ni nada. Sí, es como exacto, dices tú, es una histeria colectiva y no es a modo de, como te decía, no es a modo de criticar ni nada, sino que también, o sea, son cosas que tienen un proceso y que muchas veces se confunde eh, sobre este tema. Digo, no es que no digamos que no exista, porque si fuese así, el Vaticano no tendría un protocolo o las otras culturas tuviesen contras para poder librar a una persona de una posesión. exactamente. Como tú dijiste, el Vaticano no tuviera todo un instituto de entrenamiento, como quien dice, o de estudio para lidiar con estas entidades oscuras, por decirlo así, ¿no? Exacto, eh, Ni lo estaría capacitando, no perdería ni tiempo ni recursos en eso. Claro que sí exacto. existe, pero como te dije, pues no existe colectivamente que no existe. Tiene un proceso, más inclusive, como tú dijiste, un periodo, porque hay gente que no, que se le metió el demonio porque estaba jugando la Ouija, sí, pero no fue instantáneo. Se metió en el mundo del ocultismo, utilizó la Ouija, Abrió puertas. exacto, empezó a abrir Ujú, puertas y puertas, empezó a invocar, después a atraer, tú sabes, ¿no? Porque la invocación lo que hace es un llamado. claro, No, eso es una invocación, por eso hay que tener mucho cuidado con los nombres que se estén diciendo, porque si tú vas a decir, por ejemplo, no, ya está todo, hasta todo, lo que sea, por ejemplo, Cthulhu, ¿no? Ya estás llamando, dime, ¿qué pasó? O sea, claro, alguien me llamó, que es exacto, como lo que pasa a nosotros. Si yo digo, por ejemplo, Tania, mi vecina va a estar, ¿sí? ¿Está llamando? exacto. Eso es una invocación, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, porque entonces ya, como quien dice, ponen Llamas la la mirada atención, en pones ti. la mirada en ti, claro. Esta persona me está llamando. Sí, Entonces porque, me reconoce. exacto. Me reconoce. Vamos a ver qué quiere. Y entonces el proceso, todo eso, y vienen los intercambios, ¿no? Mm, Yo te ayudo aquí, para ver, entonces, bueno, yo quiero tal cosa. Dame tal cosa, yo te voy a dar, ¿quieres conocimiento de qué necesitas saber? Esta, bueno, por esto. Y todo es como, tú sabes, ¿no? Algo recíproco. Yo te doy porque me tienes que proveer también. exacto. Por Sí, eso que hay que más que tener... todo lo que se estira con el uso del texto este de Salomón, ¿no? Que en su momento se buscaban a esto,
estos seres por medio de los sigilos para poder obtener un favor de ellos. Y como quien dice, obtener algo a cambio de lo que ellos te solicitaban. Sí, exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado con las invocaciones que hagamos, los nombres que vamos a mencionar, porque nosotros pensamos, oye, solamente son nombres. No, no son nombres. No, es que como yo te comentaba que, o sea, las palabras, o yo siempre lo digo, ¿no? Las palabras tienen poder. O sea, no por nada en el tiempo de antes se hablaba de maleficios, de conjuros, porque o sea, son se usan las palabras, o sea, es una forma oral. La magia es algo, ¿cómo te digo? Sí, hay rituales, se hacen cosas, pero al mismo tiempo, ¿cómo te digo? Como que la chispa es las palabras, porque para eso están los escritos, por eso tú recitas los escritos y así te vas, ¿no? Exactamente. También las zonas de protección, todo lo demás, eso son parte de ciertos sigilos. Depende de la etnia, ¿no? Los Claro, adinkras en África, que cada adinkra tiene un significado. No, es por eso mismo. Por los escritos acompañados con lo oral, exacto. ¿no? En ese caso. Por eso hay que tener cuidado cuando más que todo estemos escribiendo e invocando. Que ya Mm. entonces tenemos Sí, dos pasos ahí que sí, porque si lo escribes mal o lo dices mal, en realidad estás invocando otra cosa y es como todo, ellos siempre están al acecho de que se abra alguna puerta a nuestro mundo y están como quien dice al acecho para, tú sabes, ¿no? Hacer de la suya. sí, sí, porque hay personas, como te dije, ¿no? Personas que en este mundo fueron malas y no quieren abandonar esa maldad, porque quizás hay muchas personas que fueron malas, pero en la transición, pues, de su muerte, se arrepintieron, ¿sabes qué? Ya, no, bien, se arrepintieron al final y se les da una oportunidad. Ah, bueno, por ejemplo, vamos a tomarlo en tema de Peregrinación. peregrinación, exactamente. Estamos a tanto tiempo para ver que tú, siendo un ente espiritual, puedes hacer bueno, ayudar a cierta persona, quizás no, sabes qué, mira, para que te arrepientas. Entonces, obviamente, esta persona busca, esta entidad más bien busca personas que tienen una luz, que es como el espiritismo, ¿no? Las personas que tienen este don, para entonces acercarse a ellos, pegarse, como quien dice, allá los espíritus que tengan ahí, o decir, "Mira, yo como que quiero ayudar a esta persona, quiero, tú sabes, ¿no? Como que buscar esa forma de redención para poder buscar la paz, como quien dice. Exactamente, para que una segunda oportunidad, sí, pero no solamente decirlo como de palabra, ¿no? Es la transición de esa muerte, sí, ellos lo Pero hay puedo algunos hacer. que no. No, hay algunos que sí les gusta, por eso lo hacían en vida y ya pasando al otro plano, mejor todavía, o sea, ahora puedo hacer más cosas, ¿no? Tienen como quien dice carta blanca como para, hey, ahora tengo estoy en esta realidad o en este plano, o sea, y tengo como que más acceso a Sí, otras cosas. como te acuerdas la película esta de que El Ente, Sí, muy sí, sí, buena, sí, 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 sí. que hicieron todos los estudios científicos, llegaron estos los cazafantasmas, ¿no? Por decirlo así, que son, Sí, eran sí, especialistas que les gusta lo paranormal, que les hacen llamar los cazafantasmas, ¿no? Pero en ujú. verdad son este tipo de investigadores paranormales, ¿no? Y empezaron a poner sus sets, abrían luces, ven esto, no sé qué, tomaron un humo, no sé qué. Y por aquel lado, muchacha es como que hubiera sido violada, Exacto, no sufría de violación, exacto. que el esposo no le podía creer hasta que una vez salió del baño y la vio que había algo como que le Estaba algo estaba y agarrando ella el... estaba en una posición en la que, Sí, exacto. exacto, no podría ser, y que lo aventaron, él que como que quiso y lo aventaron, no sé qué. Estamos hablando ya de quizás una entidad fuerte en este caso porque ya puede manifestarse físicamente, ¿no? Como quien dice, ha adquirido la fuerza suficiente como para poder manifestarse en el plano físico. Exactamente, y poder no solamente a la persona que está oprimida, sino a otra que me vete aquí, o Puede sea, interactuar, o sea, interactuar, aparte de la exacto. interacción, puede, tú sabes, sí, es la interacción en el plano, sí, y de hecho la película está basada en hechos reales. Exactamente, entonces ahí podemos ver, sacando conjeturas, ¿no? Mm, Sacando conjeturas e hipótesis, podemos ver que quizás esta persona, con todo el que estaba siendo violada, oprimida o tocada por este ente,
su espíritu era demasiado fuerte para ser poseído. Exacto. O quizás también este espíritu no quería poseerla, quizás solamente quería, bueno, sí poseerla, pero de otra forma no adecuada, Claro. no quería solamente De violarla. forma carnal, o sea. Exacto, y podríamos decir, vamos a decir, porque no sabemos, a pesar de hecho en la Sí, está vida real, especulando, ¿no? no, es exacta especulación, podemos decir que este haya sido un espíritu de alguien que era un violador en serie, quizás, Probablemente. que Podría ser, ¿por qué se no? alimentó de tanto tiempo, por decirlo así, de esa lujuria, Mm. y bueno, cuando falleció igual. Eso sí, Obviamente, tiene el poder, o sea, quizás tenía suficiente espiritualidad para poder entonces estar en un plano un poco más alto y ya poder entonces, tú sabes, permanecer, como quien dice ajá, acá. y tocar y poder físicamente a Sí, mujeres. porque el simple hecho, por lo menos lo que vemos en esa película, de que sea capaz de poder hacer lo que hace, obviamente no vamos a entrar en detalle, si quieren vean la película o lean sobre el caso, la muchacha sí fue víctima de, o sea, literal, o sea, eran Ujú, violaciones, exacto. y llegó un punto en el que, como dices tú, el esposo logró presenciar al final que incluso fue agredido, o sea, ya cuando hablamos de agresión, o sea, ya se trata de entidades que son lo suficientemente fuertes como para poder, como decía yo, interactuar. Entonces es como los casos de los poltergeist, de que se han documentado casos en los que se mueven cosas, se tiran la... Y ahora tú sabes que ahora en TikTok se ve infinidad de... Bueno, tú sabes que hay algunos que pueden ser reales, otros pueden ser fake. O sea, eso Ujú. ya queda a discreción de uno y si quiere investigar como, o sea, lo poco o mucho que se sabe sobre el tema de lo paranormal, te vas a dar cuenta de que, o sea, son manifestaciones físicas y son estos seres que pueden, como quien dice, interactuar, ¿no? De poder estar presentes o tener el poder suficiente para poder atravesar de su plano a nuestro plano y poder hacer las cosas que hacen. Sí, claro, ¿Qué correcto. te quería, recuerdas que al principio estábamos conversando sobre el tema de lo del tema de salud mental, ¿ok? De que muchas veces existe, como quien dice, una mala interpretación de lo que podría ser un caso clínico a una posesión. Yo recuerdo que tú me comentaste que tú tuviste un profesor de criminalística, creo que era, que como que estaba muy empapado con el tema de las posesiones y de su punto de vista, por decirlo de alguna forma, sobre el tema en sí. Sí, psicología clínica, Psicología clínica. exacto. Sí, efectivamente, él estudió en Bolivia. Él es Ujú, panameño, ¿no? Pero ujú, estudió en Bolivia su maestría. Y era que decía, si aquí en Panamá hay alguien que empieza que está poseído, tráigamelo. ujú, Que yo estoy seguro que con una pastilla le quito todo eso. Y efectivamente, pero él nos decía, porque todos los que me han traído realmente tienen un problema de salud mental. ujú. Porque yo he visto, o sea, yo sí he visto casos No puede ser. que clínicamente no se No, podían no hay explicar. explicación. Y Ujú, era allá en Bolivia, y él nos echó el cuento, no de Bolivia, que había una niña ujú, que se la llevaron. Mira, pasa esto, la niña a veces, tú sabes, ¿no? Como si tuviera convulsiones, me habla, pero en un idioma que no conozco, que sé qué, y él dice, un tipo de esquizofrénico raro, porque es niña, raro. ya se mantenía escéptico, siempre se Sí, mantenía escéptico con los casos. sí, exacto, ¿no? Entonces, todo científico primero va apuntando, ¿no? A lo científico. Y él dice, no, está raro, está raro. Pero bueno, que le trajeron la niña. Dice que la niña nada más se le queda mirando. Ujú. Y él, tú sabes, trataba, bueno, dice, ¿qué te pasa? Te pegan, ¿qué pasa? No sé qué, haces de abuso. La niña dice, ay, amigo, no, pero puedes hablar. Aquí te das tú sabes, ¿no? Creas el espacio seguro para que la persona se abra, que no sé qué, y esto. Y ya la niña le empieza a sonreír y le dice, no tengo ningún problema. Los problemas, en verdad, lo tienen con ustedes. ¿Sí? Porque no han trascendido todavía el plano de la muerte. Y además dije, What? una niña me está hablando 8 años del plano de la muerte, 9 años. Ahí. ¿Por qué dices eso? Porque es que ya yo lo he pasado, porque lo estoy diciendo. Pues se me ha olvidado a mí lo que son estas emociones. Por Wow. eso es que estoy en esta niña. Estoy en esta niña. Son O las sea, se lo palabras. dijo así tal cual. Estoy en esta Y él niña. dice,
pero ¿quién tú eres? Porque lo que sí te puedo decir es que tú viniste aquí en tal año, te especializaste en tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y le empezó a hablar de la cosas persona de él, obviamente. Y ellos nunca, obviamente en su vida sabían, o sea, y es una niña, o sea, qué iba a saber. Exactamente. Y dice que la mirada era una mirada tan penetrante, o sea, como que te lleva hasta el alma y te va a O sea, literal, todo, te borraba de la existencia. Que mi profesor era profesor alto, o sea, Un tipo grande, pues. sí, imagínate, tenía que sacar los cuadros clínicos de asesinos aquí en Panamá que han sido casos como el que Tuira, no esta muchacha que quemaron, mutilaron, o sea, casos de gente, Casos o sea, pesados, claro. que tú tienes que sentarte con estos criminales y los perfilas y vainas. Exacto, y claro. todo eso, saqué el perfil clínico y no, él dice, yo no jamás sentí tanto miedo como esa niña de 9 años, 8 o 9 años. No te creo. Jamás, yo tuve que quitarle la mirada. Y yo tuve que decirle a la señora, usted lo que tiene que buscar es una persona que espiritualmente le pueda ayudar, ya sea chamán, estaba en Bolivia, ya sea chamán, brujo, babalao, cura, sacerdote, lo que usted quiera. Esa niña no tiene nada. Wow. Porque no puede ser, porque sacó todo, no puede ser que me haya dicho esto, no puede ser. Yo le puedo hacer exámenes de sangre, yo le puedo hacer lo que usted guste, pero yo con mi experiencia estoy seguro que todo va a salir. No es que es que este ya es como el quinto doctor que yo vengo. Y le dice lo mismo. Y no puede ser, o sea, me dice, pero yo quería que usted primero le evaluara. Para que usted tome, no, vamos a hacerle tal exámenes, no sé qué. Aquí está, los niveles de dopamina están bien, los niveles de todo están bien, eso todo está bien. ¿Qué puede ser entonces? Pues dice, aquí no hay, a las niñas estas de Colón, como te digo, no sé qué, a esa la llevaron precisamente. Y él atendió, sí, recuerdo que tú comentaste que él las atendió. Exacto, y todo se les quitó con una pastilla, por decirlo así. Porque ya estamos hablando de, inclusive hay muchas personas de que no, a mí me hablan los espíritus, mire, no, a veces son esquizofrénicos. Sí, es que es como, digo yo, o sea, hay una delgada línea entre lo que puede ser un problema de salud mental a un tema de algo espiritual. Entonces también hay que ver si existe algún, como que digo, antecedentes que indiquen que en realidad sí se está dando. Por ejemplo, que yo aquí especulando que la persona haya jugado la Ouija y la haya jugado mal, como comentábamos en el episodio anterior, de que la persona estaba jugando y no cerró bien la sesión, como quien dice, porque obviamente, como decíamos, o sea, tú necesitas, o sea, así como lo inicias, tienes que saber terminarlo. O sea, tienes que cerrar todas las puertas, dejar que la entidad se vaya, que no se quede pululando en el plano de nosotros. Correcto. O sea, y tal vez puedan darse casos en ese sentido, o puede ser que la persona sea muy sensible a este tipo de entidades y es como dices tú, la entidad se da cuenta y empieza este proceso de primero comentabas tú primero el miedo, la opresión y por último la posesión. Posesión y la muerte. Posesión y la muerte, exacto. Entonces, que es como los casos de que también, obviamente lo que comentábamos del caso de Emily Rose. Correcto. Que tú me comentabas que más que todo el tema era, lamentablemente fue un tema de negligencia, me decías tú. Exacto. No siguieron los protocolos para el exorcismo. Resulta que ella tenía una de estas epilepsias que sentía olor y empezaba a hablar. Tú me comentaste sobre ese tipo de epilepsia, claro. Y al final se dieron cuenta, no era una posesión demoníaca, simplemente tenía esta salud mental. Pero como no siguieron el protocolo, bueno, el sacerdote no siguió el protocolo, cayó en negligencia, cayó en muerte culpable. Sí, porque obviamente también el tema es la falta de información y se asume, como dices tú, o sea, de una vez, no, un sacerdote a que o sea, y en realidad no se toma en cuenta el tema de la salud mental, porque es como decías tú en la película El Exorcista, sí, en la movie a la niña la llevan a un médico, pero obviamente cuando tú te das cuenta de que se empieza a estremecer la cama, que la niña le cambia la voz repentinamente, digo que también igual puede darse por un tema de salud mental.
que tenemos a los asesinos con personalidades múltiples. Exacto. Que está el caso del tipo este que tenía como 19 personalidades. 24. Eran 24. Michael, bueno. Hicieron la película Split. Exacto, y que de hecho cada personalidad tenía comportamiento, tono de voz, fuerza, todo era, o sea, era una persona distinta, pero dentro del mismo cuerpo. Exacto. Entonces, obviamente, es como yo te digo, o sea, es una línea muy delgada y, o sea, hay que tener bastante, como, o sea, recoger eso como un pañuelo, o sea, saber bien qué está sucediendo y tratar de hacer las cosas de buena manera. No tomar esto como un juego tampoco, porque la idea no es desacreditar ni decir que, oye, no, todo es mental. No, o sea, hay que saber ver qué está sucediendo en realidad con la persona. Si es en efecto está padeciendo un tema, porque mira, ahora que tú hablas de la epilepsia, yo tengo un conocido que él sufre un tipo de epilepsia que se llama ausencia, le dicen ausencia. ¿En qué consiste? La persona, cuando él empieza un episodio, la persona como que se desconecta, pero su cuerpo, o sea, su persona queda actuando como en automático, pero queda a la libre, o sea, es como que se desconecta de aquí y la persona se pone, qué sé yo, lo que yo he visto, porque yo he sido testigo de los episodios, la persona te está hablando, te habla, te contesta, pero es una manera extraña. O sea, que tú le dices que, oye, fulano, ¿estás bien? Y no te dice nada, empieza a hacer como movimientos erráticos, se va caminando, se quita los zapatos, y cuando termina el episodio la persona vuelve en sí y dice y que, oye, ¿qué pasó? No, que tú hiciste esto y esto, y la persona que, pero que yo no recuerdo. ¿Tú te imaginas esa persona hace 40 o 50 años atrás en un pueblito y la persona no tiene conocimiento de que en realidad tiene un tipo de epilepsia? ¿Qué va a decir la gente? ¡Sí, que está poseído! ¿No? Mira, y si nos vamos más el demonio se apoderó de él, que no sé qué. Sí, entonces, esa es la familia no sé qué, todavía sabía que hacían brujería. Exacto, o sea, se va. Y si nos vamos a 1600 lo hubieran quemado una hoguera. Total, exacto, o sea, se va de una vez directo al pero ahí lo que vemos es que, como tú dijiste, tiene un problema de salud mental. Exacto. Entonces, son dos líneas que tú dices, ¿verdad? Hay que ver pañuelitos, pero ya como tú dices, ¿no? Ok, a tu amigo le puede pasar eso, pero es salud mental. Pero si en dado caso, imagínate, tu amigo le pasa eso, y ahora tú ves que las gavetas se abren y se cierran solas. O que el más empieza a levitar, o que escuchas ruidos raros en el lugar y exactamente, vainas, o que te hable egipcio fluido. Exacto, sí, o sea, ya ahí, claro, obviamente, y tendría que documentarse o ver la forma de cómo se demuestra, ¿no? Que ese es el tema también. Muchos casos de exorcismos, siempre hay como, pienso yo que hay como cierta oscuridad, en el sentido de que muchas veces no toman los pasos correctos, que era como el caso de las niñas esta de Colón que tú comentabas, y que probablemente, o sea, haya sido el resultado de del entorno en el que estaban, que causaba tú sabes, que causaba este tipo de comportamiento. O también está el hecho de que, como te digo, no, o sea, han existido muchos casos en los que al final siempre fue un caso de epilepsia, fue un caso, algún tipo de, qué sé yo, mira, me podría referir a casos en los que totalmente era un caso clínico y no un caso paranormal. Que es como lo que me acaba de venir a la mente, que existen incluso fenómenos poltergeist en los que no se involucra a un espíritu. Existe un caso de una familia, creo que no recuerdo si fue en Europa o en Estados Unidos, que la casa estaba siendo sometida a fenómenos poltergeist. Volaban platos, se cerraban puertas. Y era la adolescente. Era la adolescente. ¿Y qué pasa? La adolescente estaba bajo presión porque estaba en sus semestrales, exámenes, no sé, de la universidad. La chica estaba tan presionada que su misma psiquis generó el poltergeist. Y no se trató de ningún espíritu, ninguna entidad, ningún ser transdimensional, ni nada por el estilo.
sea, Sí, es puede ser una... que tu fuerza, puede ser que, exacto, a ver, el cerebro es algo tan complejo Ujú. que mucha gente que no, que utilizamos el 10, Y 12%, eso es no, un, nada, esa vaina es mentira, un mito, esa vaina es bullshit, exacto, o sea, eso utilizamos como no... un 0.2, de lo que utilizaron y que 3 o 4% del cerebro fueron grandes genios, no del mundo. Ahora, puede ser que sí, desarrollan un tipo de telequinesis. Ujú. No, no te tienes que ir muy lejos. Aquí en Panamá, yo creo que fue en 1993 la casa que se prendía sola, que era por parte de una joven Ujú. que también estaba bajo presión y bueno, tenía La era, tenía el poder pirotecnia, como quien ajá, dice. exacto, y se prendían, pero no era todo que se prendía Pirotecnia no, piroquinesis, perdón, ajá, piroquinesis. que prendía, no se prendía toda la Era cortina, sino como que ciertas una partes, sección de la... exacto, y era cada vez que la presionaban, porque mientras que estaba tranquila no pasaba nada, Exacto. ¿no? Entonces, sí, puede ser que hayan desarrollado este don, Ujú. ¿no? De esta De forma forma, inconsciente, porque a todo esto... exacto, inconsciente por la presión, o sea, tú sabes, es como, hay muchos casos ya pasándonos más en lo clínico, Ujú. de violaciones en que el cerebro, o sea, para evitar el dolor, no borra esa etapa, Lo anula, lo bloquea anula, eso la... nunca pasó. Exacto, Pero no, yo nunca me acuerdo de eso, eso no pasó. ¿Cómo que no? No, no pasó. Si a ti te llevaron, no, yo no me acuerdo, no sé. exacto. Puede ser eso también, entonces, inconscientemente haya desarrollado esto, ¿no? Por la presión. Sí, porque si te pones a pensar, el cerebro dentro de todo no ha sido explorado del todo. O sea, hablando, no estoy hablando de que sí, que como tiempo de... ¿Recuerdas esta película de Scarlett Johansson, Lucy? Que Mm. sí, que... ¿Qué pasaría si usáramos el 100% del cerebro? Que en realidad, o sea, neurológicamente hablando, nosotros en realidad no sabemos qué es verdad y qué no es verdad con respecto al cerebro. Porque hay personas, hablamos de un tercer ojo, que el tercer ojo no es más que que la glándula pineal está tirando, está segregando más de lo normal y por eso la persona tiene la capacidad de ser más sensible a los temas, o sea, tiene esa sensibilidad para a lo sobrenatural, a poder verlo o sea, ver otros planos. O sea, son muchas preguntas, o sea, existen más preguntas que respuestas con respecto al tema. O sea, entonces, Mm. volviendo al tema de las posesiones, o sea, yo siento que ahí falta, y a pesar de que nosotros vivimos en una época en la que la información está como quien dice a la mano, está en bandeja de plata, muchas veces existe la desinformación y no hay como quien dice un punto intermedio. O sea, por lo menos tú que lees, yo que veo cosas, leo también. O sea, dentro de todo nosotros tenemos como una cierto conocimiento de cómo son las cosas, de, bueno, de lo que pensamos que se estila que es así, porque la verdad, nadie tiene la verdad absoluta. Exacto. O sea, siempre va a venir alguien y va a decir, oye, ¿sabes qué? No, es que esto es así, pero tal vez dentro de 20 años una persona vea, un pelado vea este episodio y que, ¡ja! Ellos estaban equivocados. Si ya se descubrió que el cerebro en realidad tiene un minicerebro dentro de otro minicerebro y que eso es lo que nos Exacto, permite, y hemos evolucionado. Hablando de correcto. paja, o sea, que, o sea, nunca vamos a estar seguros del todo con qué son estas cosas. O sea, lo que cuenta aquí es la experiencia. O sea, Exacto. lo que experimentó tu profesor, lo que has visto tú, lo que he visto yo. O sea, incluso yo recuerdo o sea, algo que me pasó de joven, que yo estaba y lo que tú comentabas de la histeria colectiva, yo recuerdo que estando en una hora santa, en un retiro, me tocó, yo estaba tratando de meditar, tenía muchos problemas en ese tiempo, o sea, adolescente, Mm. y yo recuerdo que mi amigo colapsó porque él estaba como en ese momento de éxtasis, como yo lo llamo, y él sentí un ruido, yo abrí los ojos y yo sentí que él se desplomaba, y ya lo vi, perdón, y yo lo agarré, o sea, y el tipo, o sea, mi amigo es un man grande, grueso, y yo tratando de que no se me, que el man no se le golpeara la cabeza, yo quedé escuchando a las demás personas y yo escuchaba gritos, escuchaba gente cambiando las voces. O sea, yo no puedo decir que ya, bueno, estaban poseídos, sino que a lo mejor tenían problemas en su casa y esa es la forma en que el cerebro
trataba de manifestar esa, o sea, porque como es un momento, en la hora santa es un momento de suma, o sea, es un momento muy sensible, es un momento en el que tú como que te abres, o sea, estás en contacto, o sea, por lo menos en el dogma de nosotros, tú estás tratando de que Dios te ayude, de que te guíe. Obviamente tú llegas a un momento de éxtasis y yo escuchaba gente gritando, gente que o sea, como yo estaba anuente de la situación por cuidar a mi amigo, yo veía que muchos de los catequistas agarraban a los pelados y se los llevaban y los pelados iban gritando. E incluso una compañera que eso fue, una de esas veces fue en la Divina Misericordia, que a la muchacha la sacan y mi padrino me cuenta que en efecto cuando ella la tiene en enfermería porque se había golpeado, ella empieza a gritar, pero su voz cambió. Ella tenía una voz muy finita y su voz o sea, o una de dos, o sea, en realidad estaba poseída o sus problemas la tenían atormentada a tal punto que, o sea, que ese es como como dices tú, si hay un bloqueo de la mente, tal vez puede haber como una asimilación de personalidad o es la manifestación de O el desahogo de de... esos desahogos. O sea, Ujú. nunca vamos a estar seguros. Es como yo te digo, o sea, el tema de la posesión es una línea bien delgada. O sea, algo que si no, como si no, si en el protocolo no se sigue, o lo que lo que decía tu profesor, o sea, son cosas como que muy puntuales. O sea, yo pienso que, o sea, es un tema extenso, es interesante y de verdad que tiene muchos matices. O sea, es algo como que no hay blanco y negro, son grises. Tú Sí, lo ves hay grises demasiado. y es como que, Y tras eso súmale las etnias y las culturas de las religiones. Uf, lo que sí podemos decir es que, bueno, tanto en posesiones como en lo religioso, siempre está lo que no puedes explicar. Porque hay mm, muchas personas que, bueno, vamos a dar un poquito la posesión al lado, vamos a poner un poquito de la fe. Personas que se han salvado de enfermedades terminales mm, por la fe. exacto, Entonces, como es una pequeña línea delgada, puede ser, exacto, una entidad lo ayudó, invocó a una entidad que yo quiero, y su fe lo salvó, que quien dice que no puede sí, ser porque el verdad, tema, ¿no? Entonces, no solamente es, ponte que en ese momento él fue poseído, quizás por esta entidad y lo salvó, ¿no? Porque hay muchos, no, yo sentí el toque de la fe. Puede ser que, bueno, sí, te, te tocó, pero a nivel espiritual, o el alma, o te poseyó un momento que porque eso es lo que tú quieres, tú ayúdame, Porque sálvame. tú vas con un propósito. Exacto, yo necesito esto. Claro, y si está dentro de su destino, ¿no? Porque también cada quien tiene un destino distinto, quizás como Doctor Strange, no todos están para salvarse. Lastimosamente es así. exacto. No todo el mundo tiene un destino distinto. Y sí, puede ser también por eso. A veces no, como digo, no todas las posiciones son malas o no todas las entidades de sus planos, ¿no? Superiores, medios y inferiores no son malos. O sea, Sí, puede ser también. perdón, lo que yo pienso es que también existe como una satanización Y el pánico del satánico. pánico Uf. satánico, una demonización también de lo que es una posesión, porque en realidad los espíritus, yo siempre, o sea, pienso yo que los espíritus están, pueden ser buenos, pueden ser malos, pero obviamente hay que entender que existe un mundo invisible, como se comenta acá en el canal, hay un mundo invisible y siempre va a haber interacción, o sea, llámese una manifestación, ya sea la turibieja, la tepesa, una abusión, un fantasma, o sea, o sea, siempre estamos así, como pienso yo, estamos como que al límite y siempre hay un cruce. O sea, por más mínimo que sea, existe un cruce y obviamente existen experiencias como la que comentabas tú, una experiencia espiritual en la que una persona con una enfermedad que todos los doctores te decían, ¿sabes qué, Frank? No te vas a salvar, te vas a morir. Y inexplicablemente, algo que la ciencia no puede explicar, para la redundancia, se logra lo imposible y la persona se sana, se salva. O sea, son cosas que, como dices tú, independientemente de todo, si no se pueden explicar, o sea, ahí existe algo más. Claro, O sea, no puede ser como tan ignorante como de no estar anuente de que existe algo. O sea, si quieres creer, no quieres creer, existe, existen estas cosas. totalmente.
Así que, bueno, yo creo que con esto podemos salir del umbral. Nuevamente te agradezco hasta alto por la colaboración acá con nosotros. Sabes que esta es tu casa, puedes venir cuantas veces quieras para aportar con lo que sabes. No sé si quieras agregar algo más al... Gracias, gracias ante todo, darte las gracias, ¿no? Y sí, me gustaría futuramente volver nuevamente, pero esta sí vamos a traer tablas de Ouija, vamos a traer un par de grimordios irlandeses viejos para hacerlo más ameno, no más ameno, así que Claro, sí. claro, claro que sí. Y si ustedes, amigos, tienen alguna experiencia, algo que les haya sucedido o algún amigo, familiar, pueden escribirnos su testimonio por correo electrónico, el que aparece aquí abajo, y por WhatsApp. Pueden mandar notas de audio, imágenes, todo lo que ustedes puedan mandar para poder compartir y poder hablarlo aquí en el canal sobre sus experiencias sobrenaturales, perdón, e inquietantes. Así que salimos del umbral por ahora. Cuídense mucho y nos vemos pronto.